Bueno, ¿listos todos conmigo? Vale. Entonces, fíjense en los... Sí, aló, dime. No, sí, señor, Dime, para dime. confirmarlo. Sí, profe. Perfecto. Vale, vale. Listo. Entonces, primera fórmula que vamos a poner es la del EF. Si ustedes recuerdan, hemos dicho que siempre se cumple que EF es igual a ES, ¿cierto? Para cada actividad. Entonces vamos a programar eso aquí. EF es igual a ES más E. Y esta fórmula la copiamos para todos los elementos de esa columna. Entonces miren la fórmula allí. Yo estoy allí en la celda F6 y entonces dice que F6 es igual a E6, que es el ES, más D6, que es el T. ¿Listo? Profe, un segundito ahí. Nos Sí, ponemos a leer. ahí paro, ahí paro. Bueno, ¿estamos listos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. De una. Vamos siguiendo. Entonces, miren, los ES son los que yo voy a llenar aquí considerando los prerequisitos, ¿sí? Recuerden que para que una actividad pueda iniciar, las predecesoras tienen que estar terminadas. Como A y B tienen como predecesora solamente el inicio, A y B pueden iniciar en 0. Yo manualmente pongo ceros allí. Bueno, listo hasta ahí. Vamos con la C. Entonces, fíjense que la C tiene como predecesora a la A. Lo que quiere decir esto es que la C podrá empezar cuando la A se termine. Entonces, aquí sí voy a empezar a unir las actividades con sus fórmulas. Entonces, miren, ES de la C es igual al EF de la A. ¿Okay? O sea que en mi hoja de cálculo, la casilla E8 es igual a la F6. ¿Listo? Y ahí ya me queda programado. Cuando yo pasé al ES... ¿El diagrama lo hizo usted o...? ¿Este? Sí. Lo copié los apuntes de ayer. Es el primer ejercicio. Ah, ya. Es este. Listo, ok. Listo, ok. Lo vamos a hacer en Excel simplemente. Sí. Bueno, sigo con la D. La D tiene como predecesora a la B. Entonces,
el tiempo más temprano de inicio de la D es el tiempo más temprano de finalización de la B. Yo hago esta fórmula aquí. Listo. Ahora con la E. La E tiene como predecesora a la C. Entonces, el tiempo más temprano de inicio de la E es igual al tiempo más temprano de terminación de la C. Lo pongo allí. Lo mismo con la F. El tiempo más temprano de inicio de la F es el tiempo más temprano de terminación de la C. Bueno, aquí se pone interesante porque fíjense, para poder empezar la G, yo tengo que tener terminadas la D y la E. ¿Sí? Vamos a los apuntes del cuaderno de hoy. Ese es este caso, yendo de inicio a final, tener cuidado con las actividades como esta. Entonces, ¿qué tengo que decir? Miren que esta es la fórmula que tengo que poner en el Excel, ¿sí? El ES de la actividad G, en este caso, es el máximo del EF de D y de E. Entonces lo hacemos de la siguiente forma. El ES de la actividad G, que es la celda donde estoy, pues es el máximo entre el tiempo de finalización de la actividad D y el tiempo de finalización de la actividad E. Ahí me queda la fórmula. Sigo. Me pasa lo mismo, fíjense, con la actividad H. La actividad H depende de la F y de la G. Yo le voy a decir que el tiempo más temprano en el que puedo empezar la actividad H es el máximo entre los tiempos más tempranos de terminación de la F y la G. Me queda mi fórmula. Y la actividad final, pues el nodo final, lo puedo empezar después de que termine H. Bueno, ¿cuánto fue que dijimos anoche que se demoraba ese proyecto? 14. ¿Ya? Y ustedes pueden revisar porque la tabla de los ES y EFs tiene que ser igualita a la que hicimos ayer a mano. O sea, esto. Todo esto tiene que ser igualito a lo que hicimos ayer a mano. Profe, separen la última fórmula, por favor. La del final. ¿Aquí? ¿Allí? La- Allí es que depende de el tiempo más temprano de inicio del nodo final, es el tiempo más temprano de terminación de la actividad H. Ahí me había formulado. Ah, sí. Allí está. No, allí está. Igual a F13, mira, mira la cosita aquí. Ok. Espérese a ver, luego volvamos. Listo, espero un minuto para que me alcance. Profe, por favor, parece en la fórmula de la G, por favor. ¿Allí? Sí, señor. Deme un momento, por Vale, favor. claro que sí.
Mientras ustedes terminan de alcanzar, me voy a grabar este archivo. Disculpe, profesor, me deja eso. Bueno, ¿estamos listos? Sí, señor. Bueno, entonces, ojo. Voy a hacer una revisión de lo que llevamos hasta ahora. ¿Listo? Los nombres de las actividades simplemente los escribo. Los nombres de las predecesoras también solamente los escribo. Esto aquí no hay fórmulas, no hay nada que vaya pues, a cambiar automáticamente. Los tiempos de las actividades también los copio. Son simplemente los numeritos allí escritos. Donde ya empiezo a tener fórmulas es acá en ES y en EF. Paso número 1, yo creo la fórmula de EF para todas las actividades. La fórmula que voy a aplicar es esta, ¿sí? Entonces aquí, fíjense que tengo que el tiempo más temprano en el que puedo terminar una actividad es la suma de el tiempo más temprano en el que puedo iniciar la actividad más el tiempo de ejecución de la actividad. ¿Listo? Y hago eso mismo para todas las actividades. O sea que esta columna es la primera fórmula que yo programo. ¿Listo? Luego, voy a hacer ES y en ES tengo que tener lo que yo ponga en la columna de ES depende de la columna de las predecesoras por completo, ¿sí? Entonces, cuando una actividad no tiene predecesoras, como el caso de A y B, el tiempo más temprano de inicio es 0. Y allí lo pongo, ¿sí? Luego, la actividad C tiene como prerequisito la A. Entonces, ¿yo qué hago? Le digo que el momento más temprano en el que yo podría iniciar la actividad C es el momento más temprano de terminación de la actividad A, ¿sí? Y allí ustedes ven que están conectadas. Y luego, cuando ya tengo más de un prerequisito, más de una predecesora, la manera de poner la fórmula es que el tiempo más temprano en el que yo puedo iniciar G es el máximo entre los tiempos más tempranos de terminación de las actividades predecesoras. En este caso que tenemos allí, la actividad G tiene como predecesoras a D y a E. Entonces, si ustedes ven allí, la celda que está rodeada con azul es el tiempo más temprano de terminación de D. Y la que está rodeada en rojo es el tiempo más temprano de terminación de E. Entonces, por eso yo tengo ahí como fórmula que el tiempo más temprano de inicio de G es el máximo entre los tiempos más tempranos de terminación de D y de E. ¿Listo? Y de esa misma forma programo esta otra actividad que tiene también dos predecesoras, F y G. ¿Listo? Y ya vamos hasta allí. Bueno, ahora, la segunda fórmula que yo voy a poder poner aquí, voy a poner esta de esta manera, y está así. Fíjense que ahora yo voy a regresar. Entonces, ¿qué pasa? Que lo primero que voy a encontrar es el tiempo más tardío en el que puede finalizar una actividad y luego regreso a calcular el LS restándole
el tiempo de duración. Entonces aquí mi fórmula será un poco distinta. Será que LS es igual a LF menos T. Porque el que yo voy a encontrar con fórmulas y cosas raras es la LF. La LS simplemente es la resta del LF menos el T. El tiempo de duración de cada actividad. Esto más bien lo voy a correr acá para tenerla ya apuntada ahí. ¿Listo? Entonces, fíjense. Yo voy a poner la fórmula de los LS para todas las actividades de primerito. Entonces, LS es igual a LF menos T. Mírenla ahí cómo la calculo. ¿Sí? Azul menos rojita. Y obviamente, apenas ponga esa primera columna de LS, pues va a haber un montón de números negativos y números raros, porque ella va a estar completamente bien calculada cuando yo ya termine de llenar las LFs, ¿cierto? Eso no tiene que producirnos nada raro. Pero fíjense que la lógica ahora es complementaria. Yo ya no estoy encontrando el EF como una fórmula que depende del ES, sino que es al contrario. Voy a encontrar al LS y en el LF donde sí va a haber variedad de fórmulas y cosas un poquito más interesantes. Disculpe, profesor, repite Sí. lo último que se quedó en un loop ahí. Listo. Entonces les decía que voy a programar para la columna de LS esa fórmula que ustedes están viendo allí, que es que el tiempo más tardío de inicio de cada actividad es igual a el tiempo más tardío de terminación de la actividad menos el tiempo de duración de la actividad. Y eso se cumple para todas las actividades. ¿Listo? Entonces yo aquí voy a copiar la fórmula y ya la tengo ahí listica. En este instante, pues fíjense que las casillas de LF todavía no están calculadas, están vacías. Entonces, por eso nos están saliendo ahí unos números raros, unos negativos. Ellos se van a ir ajustando a medida que yo vaya llenando las LFs. ¿Listo? Bueno, y aquí también viene a ser muy útil el nodo final, porque el LF del nodo final es con el que yo arranco. Entonces, yo lo copio de aquí, miren. Lo más tarde que yo puedo terminar el proyecto es igual a lo más temprano que yo puedo terminar el proyecto, si yo quiero que el proyecto salga a tiempo, ¿sí? O sea que ahí me va a dar que el nodo final siempre tiene slack de 0 y eso debe ser así. El nodo inicio y el nodo final siempre hacen parte de la ruta crítica, que la ruta los conecta a ellos dos. ¿Listo? Listo. Entonces aquí es donde se pone bueno el asunto. Voy a hacer la fórmula del LF de H, ¿sí? ¿Cuál es el momento más tardío en el que yo puedo terminar la actividad H? Pues es el momento más temprano en el que yo puedo iniciar el nodo final. Entonces, fíjense cómo va a ser la fórmula. Va a ser conectando acá. Mírenla allí. Y en general, eso va a ser así para la mayoría de las actividades. Pero para el regreso sí vamos a tener que tener en cuenta una cosa un poco particular. Ojo con lo que voy a decir y se los voy a repetir muchas veces. ¿Listo? Se los voy a repetir muchas veces. Para saber cómo voy a hacer la fórmula del LF, por ejemplo, de la H, yo tengo que mirar la H de quiénes es predecesora. ¿Sí? Fíjense que la H solamente es predecesora para final. ¿Sí? Entonces, por eso, la fórmula del LF de la actividad H es el mismo LS del nodo final. ¿Sí? Fíjense acá en el gráfico. Después de la H no hay sino una sucesora. Entonces, el tiempo más tardío de terminación de la H, pues tiene que ver con el tiempo más tardío en el que yo pueda empezar el nodo final, que ya tengo calculado allí, que es 14. ¿Listo? O sea que la H solo tiene una sucesora. Mírenla, aquí está. Aquí se ve. Es como decir que en cuántos lugares distintos aparece la H en esta columna de predecesoras. Esa es como la observación que tenemos que hacer. ¿Sí? Profe, ¿por qué Bueno. ahí en H, ¿por qué le dio 12 después del menos 4, profe? Menos 4 y después 12, qué pena. Ahí. Mira la fórmula.
A mí me da -2. Roger, porque tienes que restar el tiempo de la actividad. Roger, Porque Selena, yo ya- completando. No el... Cuando usted la completa es que le queda ok. Ah, ok. Listo, listo. ¿Sí? Cuando tengas en el LF de la actividad H el 14, ya ahí te hace la resta y te quedan 12. Sí, correcto. Sí. Vale, listo. Miremos la G. La G, ¿cuántas actividades tiene como sucesoras? Miren el gráfico. Solo la H. Solo la H. Una. Esa que es el tiempo más tardío en el que debo empezar la actividad H. ¿Sí? Mírenlo acá. Profe, no se le escuchó nada. Yo creo que debe de colgar la cámara para que el internet le sea más... Es que se le está entrecortando, profe. Yo estaba Listo, asustado, vamos a ver pensé si que era apagando. mi internet. Vamos a ver si apagando la cámara mejora un poquito el sonido. Bueno, entonces, vuelvo aquí a la G. Fíjense que la G solamente tiene como sucesora a la H, ¿cierto? O sea que la G tiene que estar terminada para que la H pueda iniciar. Entonces, la fórmula es el tiempo más tardío de terminación de la G es igual al tiempo más tardío de inicio de la H. O sea que me queda así. ¿Ahora sí me escucharon mejor? Mucho mejor, Sí. profe. Bueno, entonces prescindimos de la cámara, muy bien. Bueno, si vamos a prescindir de la cámara, yo puedo dar clase en chancletas, calzoncillos y espelucado. Sí, señor. Ah, no, Siempre profe. se enfrenta. No arme el desorden, no arme el desorden. Como es más Profe, cómodo, o si profesor. no, llame a lista y que cada uno coloque su cámara y verá. Uy, no, mejor dicho, ahí sí nos pillan a todos con la pinta de sábado por la mañana. No, yo hoy me puse camisita y toda la vaina, pero no lo vuelvo a hacer. Bueno, listo, entonces miremos. Hoy profe, muy estoy de juicioso, turno en muy el juicioso. ingenio. Muy juicioso. Ay, no fregues, ¿vos estás trabajando hoy? Sí, señor. No es el único. No, eres un héroe. Eso está cruel. Yo Eso está también cruel, tengo sí. que trabajar, profe. Ay, fue pucha. Bueno, yo también estoy trabajando. Yo que hablo cosas raras, yo también estoy trabajando, pero obviamente estoy en condiciones Son mucho más nuestros cómodas. héroes. No, no estoy en condiciones mucho más cómodas que el que tiene que ir a una planta o a un hospital. Eso sí, sentadito uno en su casa no es nada riesgoso ni maluco trabajar. Eso sí está muy claro. Bueno, entonces venga, volvamos acá a nuestro ejercicio. Ahí nos despejamos un segundo. Entonces, fíjense, cuando yo estoy regresando del final hacia el inicio, me importa mucho ver cuáles son las sucesoras de una actividad. ¿Se acuerdan que cuando íbamos del inicio hacia el final nos importaban las predecesoras? Ahora nos importan las sucesoras y fíjense que a mí nadie me da una tabla de sucesoras, ¿sí? Entonces yo tengo que ir mirando dónde están las sucesoras. Por eso el dibujo es tan útil, porque yo observo que la actividad G solamente tiene una sucesora y con eso yo ya sé que el tiempo más tardío en el que debe estar terminada la actividad G es el tiempo más tardío en el que debe empezar la actividad H para que H no se atrase. ¿Listo? Voy a continuar. ¡Pum! Sigo aquí en F. Miremos el dibujo. ¿Cuáles son las sucesoras de F? Solamente H, ¿cierto? Entonces, el momento más tardío en el que tiene que estar terminada la actividad F. Profesor, perdón, tengo una pregunta. Y adelante. En el caso de que hayan dos actividades sucesoras de una, ¿cuál sería la fórmula? Mira la actividad C. La actividad C tiene dos sucesoras, ¿cierto? Ok. Entonces, ahora que lleguemos a la C, hacemos esa fórmula y creo que ahí queda resuelta tu pregunta, ¿vale? Es que me estoy devolviendo una por una. Listo, profe, gracias. Vale. Entonces, vuelvo a la F. Dijimos que la actividad F tiene como sucesora solamente a la H, ¿sí? Entonces, yo voy a decir que el tiempo más tardío en el que debe estar terminada F es el tiempo más tardío en que debe empezar H. Miren, allí me queda la fórmula. Allí está.
¿Listo? ¿Van conmigo? Sí, señor. Profe, yo sí tengo una preguntita. Dime. Aquí lo estamos haciendo, nos queda fácil porque tenemos el gráfico, pero como le han preguntado a los compañeros ayer, si es un proyecto muy grande donde usted no va a utilizar, no va a poder hacer ese gráfico manual que hace, entonces ahí sería como un poco más complejo hallar las sucesoras para no revisar en dónde terminarían ellas, porque usted no tendría gráfico donde mirar. Claro. El fenómeno que te está ocurriendo en este instante es el del estudiante curioso, o sea que no es un fenómeno malo. Vos ya estás pensando, listo, ¿qué sigue? ¿Cómo hago para usar esto cuando tenga proyectos más grandes, cuando tenga estructuras más complejas? Sin embargo, ahí te voy a pedir un poquito de paciencia porque eso lo vamos a resolver en clases siguientes, ¿listo? Lo que pasa es que acuérdense que yo estoy partiendo del supuesto de que no todos tienen el mismo nivel de materias de pregrado en temas relacionados con modelación. Si yo supiera que todos tomaron modelación en el pregrado, podría haber arrancado más adelante, pero el curso está diseñado para que nos sirva a todos, inclusive los que no tomamos modelación en pregrado, ¿sí? Entonces, si todos hubieran tomado modelación en pregrado, esa pregunta tuya ya estaría resuelta porque ya tendríamos hecho un modelo de segunda semana, ¿sí? Lo que vamos a hacer es que esta primera parte que hacemos aquí es muy importante para que ustedes tengan la intuición de cómo funciona la maquinaria de esto, pero cuando ya lleguemos a proyectos más grandes, pues vamos a tener modelos más grandes que resuelven todas esas inquietudes de una forma más rápida, ¿sí? Entonces, ese tema de esto que hacemos aquí, de programar manualmente cada uno de los LFs, eso ya no lo tenemos que hacer en proyectos más grandes con modelos más robustos, ¿sí? Sino que es como que estamos aprendiendo primero con los patines antiguos que tenían 4 ruedas en un rectángulo, ¿cierto? Y luego vamos a aprender a usar patines en línea, pero los patines en línea, cuando uno es aficionado, son patines de 4 ruedas que tienen freno. Y luego vamos a aprender a usar los patines de los corredores, ya los deportistas profesionales, que son patines de 3 ruedas más grandes y no tienen freno, ¿sí? Entonces vamos pasando de un tipo de herramienta al siguiente, ¿listo? Pero sí te puedo anticipar que con las herramientas que vamos a ver más adelante, podremos procesar proyectos mucho más grandes y no será tampoco problema, ¿sí? No habrá problema en encontrar pues estas fórmulas, van a quedar allí bien programaditas, ¿no? Bueno, continuemos. Entonces vamos a la E. Profesor, disculpe un momentico. Dime. Sí, pero mire, profesor, que a raíz de lo que usted acaba de decir, entonces, a medida que se avance, de pronto que existan proyectos más grandes, tenemos que ir afinando más los conceptos, porque para este caso, por ejemplo, que se maneja este caso de pronto más sencillo, entre comillas, mire todos los conceptos que tiene. Entonces, a medida que avance, la herramienta exige más conceptualización. No sé si estoy equivocado en esa parte, ¿no? No, yo creo que sí estás en lo cierto. Yo diría, a ver, que estoy pensando cómo expresaría yo ese mismo comentario que me dijiste. Yo diría que imagínense cuando la primera vez que uno aprende a montar en bicicleta, que a veces lo hace con las rueditas auxiliares atrás, ¿cierto? Ya cuando uno pues le coge la práctica al asunto, no necesita las rueditas, pero lo que adquirió allí fue el sentido del equilibrio. Estos primeros ejercicios que hacemos tan detallados, tan paso a paso, es porque yo necesito que ustedes tengan la intuición de cuál es la ruta crítica, dónde está, qué pasa cuando una actividad tiene varias sucesoras o varias predecesoras, qué pasa con las distintas configuraciones y lugares que tiene el gráfico, ¿sí? Entonces, ya después cuando estemos haciendo proyectos más grandes, de pronto no hacemos, por ejemplo, y eso que yo siempre trato de hacer el gráfico, pero de pronto no necesitaríamos hacer el gráfico, pero ya sabemos de dónde vienen las fórmulas, ya sabemos de dónde vienen las ecuaciones. Entonces, sí es importante al principio que nos queden los conceptos muy claros, porque más adelante seguimos usándolos, pero ya no los vamos a ver de pronto tan visualmente como tenemos el grafiquito aquí al lado, ni vamos a hacer en tanto detalle cada una de las fórmulas, sino que ya sabemos cómo se hacen, pues una vez que
que le tengamos la práctica al asunto. ¿Sí lo ven? Sí, porque mire, profesor, que cada ejercicio que hemos hecho, o por ejemplo anoche que me puse a trabajar, cada ejercicio presenta una situación diferente. Y la situación diferente se soluciona es teniendo el concepto claro, o sea, ir progresando a medida que va avanzando uno, pero cada ejercicio tiene su contexto aparte y su conceptualización aparte. Si usted no tiene claro el concepto, entonces uno ya va haciendo esto, porque a medida que vamos avanzando se va de pronto exigiendo más tener claras aparte. Listo, Héctor, gracias. Bueno, continuemos. Entonces decíamos que la E tiene, según el gráfico, solamente una sucesora. Entonces, la E debe estar terminada antes de que yo pueda empezar la G. O sea que el LF de la E debe ser el mismo, el LS de la G. Mírenlo allí. Listo. Sigo con la D. Miro el gráfico. La D solamente tiene una sucesora, que es la G. Entonces yo digo que el LF de la D, la D debe estar terminada a tiempo para que la G pueda empezar. ¿Sí? Entonces viene siendo el LS de la G. Allí. Listo. Y llegamos a la que me estaban preguntando hace un rato, que es la C. La C es la actividad que en este gráfico en particular, en este proyecto en particular, es la que va a tener alguna cosa que pensar en relación con los LFs, ¿sí? Entonces, miremos. De la C dependen dos actividades, o sea que tiene dos sucesoras, la F y la E, ¿sí? O sea que la C tiene que estar terminada antes de que pueda empezar la F y antes de que pueda empezar la E. Para que el proyecto no se retrase, la C tiene que, el tiempo de terminación más tardío de la C tiene que ser menor o igual que el tiempo de inicio más tardío de la F y que el tiempo de inicio más tardío de la E. O sea que, ojo, aquí la fórmula ya es con mínimo. Mínimo entre el tiempo más tardío de... ¿Qué es esto? Ya. Tiempo más tardío de inicio de la E, o sea, este, y el tiempo más tardío de inicio de la F, o sea, este. Y esa realmente es la única actividad que tiene esa fórmula de este gráfico, que es la única actividad que tiene dos sucesoras, no predecesoras, dos sucesoras, dos actividades que dependen de ella, que de la C salen dos flechitas. De hecho, fíjense que es la única actividad en todo el gráfico de la que salen dos flechitas. Entonces, si yo tengo una actividad de la que salen varias flechas, no necesariamente solo dos, puede tener 4 sucesoras o 3 sucesoras, ahí tengo yo que poner el mínimo de los LS de las actividades sucesoras, el mínimo tiempo de inicio tardío de las actividades sucesoras para que el proyecto no se atrase, para que las actividades no se atrasen. Entonces, ahí queda resuelta tu pregunta que me has preguntado más temprano por la C. Sí, señor. Muchas gracias. Perfecto, perfecto. Bueno, voy a continuar. La B tiene que estar terminada para que pueda iniciar la D. O sea que es el LF de la B, es el LS de la D. Pues mírenlo aquí.
Listo. Y por último, pongamos el LF de la A. La A tiene que estar terminada antes de que la C pueda iniciar. Entonces es el LF de la A es el mismo LS de la C. Y ahí ya queda listo. Bueno, y recuerden que habíamos dicho que el slack es igual al LF menos el EF, por ejemplo. Entonces voy a programar esa fórmula. EF menos EF. Y luego esa fórmula la copio para toda la columna. Denos un minuto, lo igualamos. Sí, yo espero que... Profe, en este caso igual se puede hacer con el inicio tardío menos el inicio temprano y nos daría igual. Esa es la fórmula que usted nos planteó ayer, que es igual hacerlo con cualquiera de las dos. Las dos te funcionan. Bueno, yo voy a marcar que yo he programado es esta fórmula, pero cualquiera de las dos te funciona, claro que sí. ¿El audio se fue? No, yo estoy calladito. Ah, ok, bro. Que me dijeron que esperar hasta que todos me alcanzaran en las fórmulas. Bueno, y de último, yo tengo que hacer aquí alguna fórmula que me muestre qué actividades son de la ruta crítica. Entonces una de las formas en la que podría hacer esto, en la que voy a hacer esto, es ponerle un condicional. Mi hoja de cálculo tiene las fórmulas en inglés, entonces yo le digo if, en español pues es sí. If esta celda es igual a 0, entonces que me ponga un 1. Y de otra forma que no me ponga nada. O que me ponga así mejor. No, espérense. Añado la fórmula. Que me escriba sí. Y si no, que me deje vacío.
Bien, profe. Listo. Regálame un segundo. Muy bien. Listo. Entonces, creo la fórmula para encontrar quién está en la ruta crítica y la pongo en toda la columna de actividades y allí me dice, ruta crítica son las actividades A, C, E, G, H y pues obviamente el final. ¿Listo? Entonces, fíjense que allí yo ya debería tener los mismos resultados que tuve haciendo esto a mano ayer. Es que acá, bueno, no, aquí están. O inclusive copiarla. Voy a mover este gráfico por acá. No me fue muy lejos. Y tengo el otro. Listo. Entonces fíjense los slacks. 010, 106, 000. Y actividades en la ruta crítica A, C, E, G, H y final. Nos dio lo mismo, nos quedó bueno.